más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que... Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del domingo, un nuevo encuentro que nos reunimos aquí para hacer memoria de aquel acto de amor que tuvo el Señor con cada uno de nosotros allí en la cruz donde sufrió para demostrar ese amor inmenso que no tuvo. Te voy a pedir que me acompañes a tener una oración. Padre nuestro, Señor, gracias por este día, gracias Padre, porque nos permites hacer un nuevo encuentro, Señor, para recordar tu amor por cada uno de nosotros allí en la cruz, Señor, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Padre, gracias porque nos dan los medios para poder transmitir, para poder encontrarnos en esta nueva normalidad, Señor, que es la virtualidad, Padre. Te pido por cada una de las personas que están mirando, por cada una de las personas que están oyendo este video, Padre, que tú estés hablando a su corazón, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que esa persona pueda rendirse a tus pies, Señor, y reconocerte como tu único y suficiente Salvador, Padre. Gracias, gracias por tu amor, Padre, gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, aunque a veces te fallamos, Señor. Dejamos el resto del encuentro en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, te voy a pedir que me acompañes a cantar un coro, el coro 43, que hay una frase, hay una estrofa que me gusta y dice: cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió, por mí sufrió, por vos sufrió, por nosotros se entregó para demostrar ese amor inmenso que nos tienes. Cantemos juntos este coro. Y las estrellas vi.
¿cómo están? Quisiera que podamos compartir juntos dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a pensar y a reflexionar de que Cristo te llama. Cristo me llama, nos llama, ¿sí? Y cómo reaccionamos ante el llamado del Señor Jesucristo, de Dios, ¿sí? Para cada uno de nosotros, a todos nos llama. Y para eso quisiera que podamos pensar en Lucas, ¿sí? Lucas, o detenernos ahí en Lucas 18:35, ¿sí? Empieza un personaje y seguido en el capítulo 19, los primeros versículos hasta el 9, arranca otro personaje. Bien distintos, son bien distintos ellos, por su historia, por su personalidad, por muchas cosas. Pero tienen también muchos puntos de encuentro. Esto nos va a hablar a todos porque todos somos distintos, somos diferentes, con diferentes cargas, con diferentes personalidades, con diferentes características, mejores, peores, regulares, lo que sea, pero somos distintos. Y sin embargo, Dios nos llama a cada uno y en particular. Decíamos del primero, si leemos algunos pasajes paralelos que nos ayudan, nos alimentan a poder seguir ahondando, encontramos que se llamaba Bartimeo, una persona ciega, ¿sí? Una persona que no podía ver. Y como no podía ver, no podía valerse por sí mismo, tampoco tenía un trabajo, un empleo, algo que generara recursos. Entonces estaba ahí, dice el pasaje, sentado al costado del camino mendigando, ¿sí? Estaba ahí suplicándoles a otros de que lo ayuden, ¿sí? No tenía capacidad económica para cubrir sus gastos, así que los estaba ahí pidiendo. Pero esta frase de sentado al costado del camino, a las afueras de la ciudad de Jericó, ¿sí? Nos ponemos ahí en este lugar. Ahí estaba Bartimeo. Y oyó que Jesús pasaba, y cuando Jesús andaba por ahí, había mucha gente que lo rodeaba también, así que también habría mucho bullicio, ¿sí? Pero él, cuando supo que el Señor Jesús estaba pasando por ahí, empezó a gritar, a vociferar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a tratar de que Jesús lo viera, de que le prestara atención a él, ¿sí? Y ahí él está, tratando de que el Señor Jesús lo escuche. ¿Cuántas veces tratamos de acercarnos a Dios de alguna manera? ¿Sí? Y está bien, acercándonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice ahí la Biblia. Bartimeo estaba ahí gritándole: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pasó? La gente que estaba ahí alrededor, ¿qué empezó a hacer? Lo empezó a callar. Empezó a decir: no molestes, no molestes. Es alguien que está al costado del camino, cállenlo. ¿Sí? Que no moleste al maestro. Y lo querían frenar, lo querían callar. ¿Qué hacía Bartimeo? Empezó a gritar: más, más. No le importó que lo callaran. Y empezó a gritar y a gritar para que lo escuche Jesús. Y ahí el Señor lo escucha y lo manda a llamar, ¿sí? No se acerca a él, ni tampoco lo hace que venga como pueda, sino que manda a algunos a que lo traigan, ¿sí? Algo vamos a destacar de esta situación, ¿sí? Y entonces Bartimeo atiende a ese llamado, a estos que le decían: bueno, vení que el maestro te llama, se para y se acerca, ¿sí? El Señor Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, ¿sí? Que recobre la vista. Hay una pregunta del Señor que lo pone ahí: ¿qué es lo que quieres que te haga? Ve a una persona ciega. Cualquiera de nosotros diría que sería bastante obvio, y él tiene que demostrar con lo que dice de que cree en el Hijo de Dios, de que le puede dar vista, ¿sí? Bartimeo estaba acostumbrado a pedir dinero, pero ahora que estaba delante del Hijo de Dios, le pide un milagro. Le pide un milagro. El Señor Jesús
cumple ese milagro, le da la vista por la fe que tenía Bartimeo. Todos los que estaban alrededor, al ver esta situación y este milagro, también con Bartimeo comienzan a alabar al Señor Jesucristo. Qué hermosa historia. ¿Cómo termina con este final que a todos nos encantaría? Siguiente relato, si seguimos el orden de Lucas, aparece otra persona, Zaqueo, ¿sí? Una persona que era rico, que era jefe, que tenía un gran puesto de trabajo, ¿sí? Y aparte estaba adentro de la ciudad. El otro estaba afuera, a un costado del camino. Él tenía un gran puesto, era jefe, pero era bajito, ¿sí? Era de corta estatura. Pero también quería ver a Jesús. Caminando Jesús por dentro de la ciudad, Zaqueo, sabiendo que él estaba y sabiendo que la multitud que estaba cerca de Jesús no le iba a permitir acercarse, ni siquiera lo iba a poder ver por ser más bajo que el resto, decide subirse a un árbol, a un sicómoro, ¿sí? A un árbol que es de bastante fácil acceso para poder trepar. Así que vemos ahí también una persona importante, una persona que mandaba a los demás en esta situación un poco anecdótica, ¿no? Que nos llamaría un poco la atención ahí viéndolo, ahí trepado arriba de un árbol. Así estaba Zaqueo, porque ahora la prioridad era tratar de ver a Jesús, al Hijo de Dios, ¿sí? Él ya había escuchado, ya entendía quién era, pero tenía que verlo y necesitaba un encuentro personal con él. El Señor Jesús, caminando por ahí, se detiene, ¿sí? Sin que Zaqueo gritara nada, y lo ve a Zaqueo arriba del árbol y le dice: Zaqueo, que bajara del árbol, que es necesario que vaya a tu casa, ¿sí? Así que ahí sí, Zaqueo respondió el llamado del Señor Jesús sin intermediarios, y ahí fue y lo recibió en su casa. ¿Qué pasó? La gente, al ver que el Señor Jesús estaba en la casa de Zaqueo, que no era una persona querida porque cobraba impuestos para el imperio dominante en ese momento, es decir, que les cobraba a sus compatriotas para hacer el trabajo del imperio que los dominaba, pero bueno, la cuestión es que no era muy bien visto Zaqueo dentro de la ciudad por más dinero que tuviera. Al ver esta situación, las demás personas, al ver que Jesús estaba con él, empezaron a criticar, ¿sí? Los otros empezaron a alabar cuando vieron a Bartimeo. Acá empezaron a criticar y a ver esta situación de cómo puede ser que está comiendo con él y está con él. Diferentes situaciones, diferentes finales. Zaqueo, al ver esto, se para y hace una demostración de que el Señor Jesús le había cambiado su vida, porque dice que él iba a devolver todo el dinero y que ya ahora no importaba el dinero, que lo iba a devolver 4 veces si a alguien lo había estafado. Es decir, que ahora ya el dinero no tenía ninguna importancia, incidencia en su vida, porque lo más importante ya lo tenía, que era Cristo en su vida. Dios te llama, Dios me llama, Dios nos llama, ¿sí? De diferentes formas. No importa cómo está tu situación antes, ¿sí? Importa cómo continúa tu situación después de encontrarte con Dios. Hoy, a través de este video, de algunas canciones, de alguien que te compartió algo, Dios te está llamando, ¿sí? Lo primero que tenemos que resolver es este impedimento. Uno tenía el impedimento de la ceguera, de no tener recursos y de estar a un costado. Otro, el impedimento que tenía era su baja estatura. Impedimentos puede haber varios. Uno era pobre, otro era rico. Impedimentos podemos tener varios. Pero qué bueno, gloria a Dios, cuando los podemos superar y abrazarnos a aquel que más nos amó, ¿sí? Al Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mayor impedimento que podemos tener es el pecado, ¿sí? Creemos en la Biblia, ¿sí?, que nos dice que el pecado separa al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo
y no tolera el pecado. Ama al pecador, pero odia y no tolera, lo tiene que tener lejos al pecado. Así que como todos tenemos pecado, el Señor Jesucristo vino a este mundo para ser entregado, tener ese sacrificio y esa paga del pecado, ¿sí? Que también leemos en la Biblia que la paga del pecado es muerte, y como todos deberíamos haber muerto por nuestros pecados, el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y si creemos y tenemos fe, así como tuvo Bartimeo, como tuvo Zaqueo, puede haber un milagro en nuestra vida. Puede cambiar, a Bartimeo le cambió físicamente, espiritualmente su vida, ¿sí? Y a Zaqueo también, porque lo que él era importante ya no lo es más. También recibió un milagro, porque cambió todas sus prioridades. Todo lo que parecía bueno y agradable ya no lo es. Dios hace milagros en la vida de cada uno de nosotros si le dejamos actuar, si respondemos a su llamado. Cristo te llama, Cristo me llama, Cristo nos llama, ¿sí? Ahora, si destacamos cosita por cosita, cuando oyó que Jesús pasaba, comenzó a gritar. Respondió al ver a Jesús ante la primera oportunidad, se abalanzó como pudo Bartimeo. Zaqueo se subió a un árbol y trató de, ante la primera oportunidad que tuvo, de tratar de aprovecharla. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar oportunidades? ¿Cuántos trenes dejamos pasar? Y más adelante, a mí me tocó hablar un par de veces porque trabajo con jóvenes, con adolescentes, decir sí, más adelante, lo que pasa es que cuando resuelva esto, cuando deje de hacer estas cosas que yo sé que a Dios no le gustan, y entonces sí me acercaría. Y dejamos pasar oportunidades. Dejamos pasar oportunidades. Cuando ya somos grandes, decimos, lo que pasa es que yo hice tantas cosas malas y sentimos que tenemos muchas mochilas, muchas cargas para acercarnos a Dios. Ellos dos nos muestran de que no importa cómo venimos, no importa nuestro pasado. Es más, con nuestro pasado es que Dios nos abraza y nos recibe en su mesa, solo a través de la fe y la fe en Cristo Jesús, que Él tomó nuestro lugar, como decíamos, en esa cruz y derramó esa sangre preciosa que quita todo nuestro pecado, como también leemos en la Biblia. Si creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, como decía Bartimeo, hijo de David. ¿Qué significaba hijo de David? Que era el Mesías prometido, aquel que nos iba a liberar, ¿sí? Él lo entendía así, que nosotros podamos entenderlo así, de que Jesús es aquel que nos puede liberar de las garras, como decimos muchas veces, del pecado, de los lazos, ¿sí? De las mochilas, de las cargas que tiene el pecado y que nos impide tener una relación con aquel que más nos amó. Y esto es para todos, para aquellos que son hijos de Dios y para aquellos que no. Todos seguiremos teniendo cosas que nos pesan, cosas que nos atrasan. Despojémonos, pues, de todo, ¿sí? De toda carga y corramos hacia la meta, ¿sí? Como nos llama la atención Pablo, de que puestos los ojos en Jesús, ¿sí? El autor y consumador de nuestra fe, es en esto que es lo único que tenemos que creer, no en la forma que hacemos las cosas. Hoy podemos ver que escuchamos de la Biblia y nos acercamos y escuchamos música completamente diferente a lo que veníamos haciendo, ¿sí? No en una reunión, no en una iglesia, no siguiendo alguna norma o algo, no, completamente diferente, a través de un video, de un llamado, de un mensaje, diferentes formas que podemos escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Lo único que tenemos que entender y creer es en Jesucristo, ¿sí? Que Él es la plenitud, ¿sí? De nuestra salvación. En Él se halla todo lo que necesitamos para poder recibir el maravilloso regalo de la salvación eterna, de poder disfrutar una relación con Dios para siempre, en la eternidad, para siempre, y poder hacer lo mismo que hizo Bartimeo y todos los que vieron el milagro. Alabar a Dios, que es el que hace los milagros en nuestra vida.
podemos seguir adelante. Y en esta también nos pasa muchas veces a los que frecuentamos la Biblia, frecuentamos la iglesia, de que nos confundimos, ¿sí? ¿Por qué? Tanto a Bartimeo como a Zaqueo tuvieron que vencer a la multitud, a los que lo rodeaban, a los que supuestamente están cerca de Dios, ¿sí? A Bartimeo lo callaban, a Zaqueo lo tapaban, ¿sí? Y no lo dejaban acercarse. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras personalidades, hacemos que otros se callen? Hacemos que otros no se acerquen. Interrumpimos, por ahí le somos de tropiezo a alguno y lo hacemos caer en el camino a acercarse a Dios. Quiera que nosotros siempre tengamos puesta esa meta de tratar de ayudar, como esos otros que hicieron, que era lo que me quería quedar antes también, de que Jesús le dijo, vayan a buscarlo a Bartimeo. No se acercó él, ¿sí? Y eso es lo que nos llama a nosotros. Vayan ustedes ahora a hablar, a predicar, a contar de mi amor. Nos dice a nosotros, qué lindo poder nosotros agarrar como estas personas que obedecieron, agarrar al mendigo, agarrarlo de la mano y ayudarlo a levantarse, acompañándolo con la mano en la espalda y acercarlo bien cerquita de Dios, ¿sí? Bien cerquita de Jesús, que lo pueda escuchar, que pueda hablar, que pueda tener un vínculo y una relación con Dios. Podemos compartir el link, podemos compartir una música, una canción, un versículo. Lo podemos hacer hoy tan fácil desde el celular. Podemos hacer tantas cosas para ayudar que otros se acerquen y no ser de tropiezo, no generar más distancia, acercar a otras personas. Si no, va a aparecer un árbol, como le pasó a Zaqueo. La gente interrumpía, pero él utilizó un árbol. De alguna manera Dios va a hacer su obra. Qué bueno que nosotros podamos ser y no nos perdamos la bendición de acompañar a otro, ¿sí? Me encantó esa oración, ¿sí? De esos que lo fueron a buscar a Bartimeo y lo acompañaron hasta donde estaba Jesús. Que podamos tomar eso, ¿sí? Es curado por Jesús Bartimeo, recibe a Jesús en su casa Zaqueo. Todos los que nos acercamos con fe podemos curar nuestras heridas, estas dolencias, podemos sanar muchas cosas, pero lo principal que podemos tener es el perdón de nuestros pecados, que es la principal llaga que podemos tener, la principal enfermedad que podemos tener. Todo lo demás puede subsistir y lo podemos sobrellevar, pero el pecado no lo podemos tolerar y no tiene cura si no es a través de Cristo, y solamente lo podemos hacer cuando creemos en Él, ¿sí? Cuando tenemos fe en Él. Y en lo último, todos los que vieron el cambio comenzaron a alabar en Bartimeo. Pero los que vieron el cambio en Zaqueo comenzaron a criticar. Y ahí también muchas veces por ahí nos encontramos. Dos finales completamente diferentes. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos ser del primer grupo, de poder ver los milagros y alabar. Y no que al ver la obra de Dios en muchos nos lleve a criticar, a entorpecer o a lo que sea. Que nos lleve a alabar cada vez más, ¿sí? Varias cositas ahí que tenemos para seguir leyéndolo y meditándolo cada uno. Pero yo en mi Biblia me marqué mucho esto cada vez que aparecía palabras que tengan que ver, con el mirar, ¿sí? Cómo veían unos, cómo veían otros, cómo veía el Señor Jesús mismo, ¿sí? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, ¿sí? Con Zaqueo. Cómo mira Él, cómo miramos nosotros, qué diferencia, ¿sí? Que podamos todos terminar ahí como ese versículo, el último versículo del 18, ¿sí? Y luego vio, otra vez, el verbo
vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios, ¿sí? Que todos nosotros podamos darnos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta de la obra de Dios, de cómo va avanzando, y poder dar gloria a Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de los que está escuchando, principalmente a los que todavía no han tenido este encuentro personal con Cristo, de que les refuerce esta idea. No importa cómo venimos, uno pobre, otro rico, uno ciego, otro bajito, uno al costado del camino. Tal vez te sientas así, que estás apartado, que en tu familia tendrás dificultades, que no te sentís parte en ningún lado. Hoy Dios te llama y con los brazos abiertos te quiere abrazar. La Biblia dice que lo vil y menospreciado, ¿sí? Lo que nadie tiene en cuenta en el mundo, ¿sí? Es lo que a Él le llama, ¿sí? Que por más que te sientas menos, que te sientas, como dice esta frase, al costado, un cero a la izquierda, ¿sí? Para Dios sos importante, para Dios sos importante. Y mirá qué importante que somos para Dios, que entregó lo más importante que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Al único, al santo, dejó sus glorias para venir a este mundo y morir por usted, por vos y por mí. Qué precio tan alto pagó Dios por la salvación de cada uno de nosotros. Qué importante que somos. Para Dios no te sientas al costado del camino, ¿sí? Podés sentirte bien importante, ¿sí? Cerca de Dios, pero hay que creer, ¿sí? Recibir y arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sí? Como dije antes también, que nos podamos acercar confiadamente, confiar. Hoy no podemos confiar en nada, ¿sí? El ser humano se ha dado cuenta de que es frágil, algo tan insignificante que no lo podemos ni ver. Un virus puede hasta matarnos, ¿sí? Y no lo podemos resolver, por lo menos no de una manera sencilla. Por más que tengas dinero, por más que seas pobre, por más que lo que sea, no lo podemos resolver. Somos frágiles, ¿sí? No podemos confiar absolutamente en nada. En el único que podemos confiar es en la roca eterna, en el principio y en el fin, en el alfa y la omega, en Jesucristo, en aquel que pasan los tiempos y no cambia, y es el mismo llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Las palabras del Señor Jesucristo. Esto lo puedo asimilar. Y a los que son mis hermanos, a los que ya hemos decidido y nos hemos concentrado, hemos creído en Cristo, y nos hemos arrepentido de nuestro pecado y decidimos vivir como Él quiere, que podamos ayudar a otros, ¿sí? Que podamos quitar toda carga, todo pecado y ser conductores de otras personas, de pasar de muerte a vida, ayudarlos a llevarlos a Cristo. Él es el que hace la obra. Nosotros podemos ayudar o entorpecer. ¿Sí? El Señor Jesús dice, los que están conmigo me ayudan, los que no están conmigo me entorpecen. Así que decidamos qué vamos a hacer. Gloria a Dios, y podemos todos ayudar. Este gesto que hablábamos antes, ¿sí? De acompañar como a este ciego. Que todos podamos seguir pensando y reflexionando en todo esto, en este examen de vista que hemos podido hacer, en esto que le hemos puesto ahí. Cristo llama, Cristo nos llama, que podamos acceder al llamado. Gracias, tu amor.
Gracias Dios, porque es una realidad la letra de este coro en nuestra vida. Ese profundo amor que limpió la voz de nuestro interior. Ese profundo amor que demostraste al venir a buscarnos. Y hoy nos rendimos ante ti, nos humillamos ante ti y te reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias porque nos podemos acercar a vos. Gracias porque vos te acercaste a nosotros. Oramos agradecidos en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, llegó el momento que tanto amamos nosotros, porque podemos cumplir con lo que el Señor nos ordenó de hacer esto, que es participar del pan y de la copa que habla del cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor. Y quisiera leerles antes una porción de la palabra de Dios. Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, o sea, tu palabra. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra en un mundo tan oscuro y tan complicado. La palabra de Dios alumbra nuestra vista, nuestro corazón, y hace entender con simpleza sus verdades. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Nosotros estamos deseando participar en estos momentos de un mandamiento que el Señor nos dio, de recordarlo a través del pan y de la copa. Mírame, dice también el salmista, ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y los que amamos el nombre del Señor sabemos que su misericordia y su bondad ha permitido que lleguemos a conocerlo a Él como Señor y Salvador. Por eso en este momento vamos a dar gracias por el pan que nos habla de lo que hizo el Señor en la cruz llevando sobre su cuerpo nuestros pecados. Oremos, hermano. Padre y Dios nuestro, te damos gracias en este momento porque podemos pensar y reflexionar sobre lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y cómo su cuerpo cargó nuestros pecados y sufrió intensamente el dolor del pecado, porque Él era santo y no conocía el pecado y se hizo pecado por nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por tanto amor por nosotros, de haber entregado a tu Hijo para la salvación eterna de nuestra alma. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, en este momento vamos a recordar a través de esta copa nada más ni nada menos que algo tan preciado como es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado para nosotros. La sangre del Señor Jesucristo fue imprescindible para nuestra salvación.
Así lo dice la sagrada palabra de Dios, la Biblia. Así que vamos a dar gracias por esta sangre que fue el medio que el Señor dio por nosotros para ser perdonados y salvados para siempre. Vamos a dar gracias por la copa que nos habla de su sangre. Padre nuestro, gracias te damos, porque una vez más podemos recordar a nuestro Señor y podemos recordar su sangre bendita que derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu sangre podemos allegarnos a ti y podemos darnos cuenta también, como en aquel momento con el pueblo antiguo tuyo, la sangre en los linteles libró de la muerte y la sangre de Cristo en nuestros corazones libró de nuestra muerte eterna y nos dio la salvación y el perdón eterno por medio de ella. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien familia, hemos llegado al final de este encuentro. Gracias a todos por mirar, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a pasar a decir los anuncios. Tenemos miércoles a las 19 horas, tenemos el encuentro vía Zoom, el encuentro de oración y enseñanza de la palabra. Comuníquense en Concilio con Belén, que ellas les van a estar explicando, si no saben, cómo instalar la plataforma y cómo unirse. Después tenemos el día jueves, 18:30 horas, aprendiendo más de la Biblia. También por Zoom, comuníquense en Concilio con Belén, que ellas les van a estar explicando. Después el día sábado tenemos a las 11 horas Patagones Involucrada acá en la puerta de la iglesia, una ayuda al barrio. Si tenés algo para dar, algo que ya no utilices, te puedes acercar y con gusto lo estamos recibiendo para así poder seguir ayudando al barrio. Después sábado, 17 horas, tenemos el encuentro femenino por YouTube. Se va a estar compartiendo el link para que ustedes se sumen y después el domingo, 18 horas como hoy, nos vamos a estar encontrando para juntos participar de la cena. Bien hermanos, les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima.